Aquí estamos paseando en Falla. Vamos a ir a la calle de Sueca, que tiene muy bonito alumbrado. A ver lo que se pueda observar. Un momento. Por ahí. Vamos por acá. Y ahora nos vamos por acá. A ver. ¿Qué dice ahí, Daniela? Sumo, ¿no? ¿Por qué no dice resto? Ahora no. Un poquito de churros, chocolate caliente. Mucha gente. Y resto. Daniela, ¿por qué crees que la gente regresa? Nosotros vamos. Un poco tarde, ¿no? En realidad no es tarde, es temprano. Mira, acá tenemos puestos de comida. Ñam ñam, que a Daniela le encanta esto. No puede ser, es un peligro andante. Colesterol. A ver, ya estamos cerca. Vamos a parar un poquito esto y luego seguimos. Mira, ya estamos aquí en la calle Sueca, que es muy conocida aquí porque presenta una de las mejores iluminaciones en Fallas. Vamos a mirar aquí, miren qué bonito, Falla, Cuba, Puerto Rico, Jun. Seguimos mirando por acá algo. En realidad estamos en medio de la pista, Daniela, con toda nuestra cara. Tú dime, Gordy, ¿vamos recto o quieres girar aquí a la derecha? ¿Qué luces quieres? ¿Aquella? ¿La derecha? Vale, vamos por aquí. Está bastante bonito, la verdad. No pasa nada. No pasa nada con estos pumpunes. Falla, Cuba, Puerto Rico. Bonitinho, y Danieliña está asustadiña. Gofrecitos exquisitos. Y Daniela dice que quiere comerse todos los gofres. Pero yo le he dicho que el año de Macuito. Ja. A ver, damos una miradita para acá. Miren qué bonito, observen. Volvemos por acá, miren esto. Miren esto. Miren qué bonito soy. Qué bonito soy. Miren esto. Muy bonito, la verdad. La bandera de la Comunidad Valenciana. Ahí está. La bandera de Valencia. Muy bien, la bandera de la Comunidad Valenciana. Y la Mare de Déu. Observen esto, qué bonito. La verdad que se esfuerzan bastante por estas fechas en hacer una presentación bastante bonita. Daniela para mirando los dulces que están riquísimos. Dice Falla, Cuba. Bueno, y la publicidad inevitable, la verdad. Que son quienes auspician todo esto. Y allá vemos una chica que tiene un poco de calor. Daniela me ha dicho, papi, se le ven las... Así es. Seguramente ella está en verano y nosotros todavía no. Mira qué chulo, ¿eh? Y ahí está, mira qué bonito. ¿Y qué crees que represente, Daniela? Porque tiene un hueco debajo, ¿verdad? Tiene un hueco debajo. ¿Y qué crees que represente? Unas empanadillas argentinas.
A ver, ¿qué crees que represente, mi amor, ese hueco debajo? ¿Qué crees que represente ese hueco que está debajo? ¿Algún significado debe tener? ¿Tú qué opinas? No, no, no es lo que tú crees. Mi hija me mira pensando... Todavía no están armadas al 100% las fallas, pero la verdad que están bastante avanzadas. Ya vendremos más adelante a mirarlas. Ahora llegamos a esto. Está bonito. Obviamente aún le falta el terminado. Pero mira, las luces están bastante bien. Y la gente. Y a ver. Muy bonito. Danielita dice que es un koala lo que sostiene con su mano derecha. Yo pensé que era un mapache, pero es un koala. Muy bonito, la verdad. Ahí está, perfecto. Fires. Y ahora vamos por aquí arriba. El mechero lo guardé yo, mi amor. Sí. Y aquí está. Bueno, y este es un poquito el ambiente que hay por acá. Petardos del demonio. Ya nos vamos de este sitio que va a ser bastante bonito. Está bastante chulo. Vamos por aquí, a ver. Está bastante concurrido todo.